Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya saben que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Gratuitamente pueden enviar un texto en una pregunta a través del número que voy a compartir en un momento, y ahí nosotros lo recibimos diariamente y estamos respondiendo diariamente a cada una de esas preguntas. Permíteme compartir el número para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959-993-093-959, y para el beneficio de nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959, y ahí pueden enviar todas sus preguntas y ahí nosotros estamos respondiendo por texto a cada una de esas preguntas diariamente. También ahí pueden ser sus pedidos para una copia de este programa en video. Nosotros lo enviamos gratuitamente también a través del WhatsApp chat. Permíteme también extenderle una invitación cordialmente a la Iglesia Cristiana de Algracia, donde este programa radica y sale de Cusco, Perú, y nosotros tenemos la Iglesia Cristiana de Algracia en Cusco, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la calle Garcilaso, y con la parte baja de Huanacapa, el edificio 305 en Huanacapa. Estamos en el 5º piso y ahí está la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, y ahí tienen los cultos y hay un ascensor para subir para arriba. Y sepa bien, cada domingo a las 9 de la mañana precisamente comienza la escuela dominical, y también a las 10:30 de la mañana comienza el culto principal con la exposición de la palabra versículo por versículo con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Ahí la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, para que ustedes puedan entrar en el compañerismo de la palabra del Señor y en el compañerismo uno con los otros. Y no se olvide que los miércoles a las 6 p.m. tienen el estudio bíblico con el culto de oración en combinación. Para más información, comuníquese con ese número que está en la pantalla y el número que acabo de compartir, 993-093-959. También para aquellos que están en este lado con nosotros en la iglesia bautista de Town Creek, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en los estados, nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 p.m. también. Y para más información puede utilizar ese mismo número, o si no, se puede comunicar también a través de WhatsApp al siguiente número. El número es 310-804-7733, 310-804-7733, y ahí estamos nosotros también con los brazos abiertos para recibirlos, para que puedan entrar juntamente con nosotros en el compañerismo de la palabra del Señor. Ahora vamos a hoy comenzar con una nueva sección de escritura, y como ya ustedes saben, nosotros utilizamos las dos Biblias, la Biblia católica, la Biblia protestante, la Iglesia de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que usted sepa bien que la palabra del Señor dice la misma cosa todo el tiempo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ese es el argumento número uno en Latinoamérica. No, que yo soy esto y que yo soy el otro. Olvídate. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Ahora, hemos invertido 57 sesiones, y entonces que cada enseñanza es aproximadamente unos 50 minutos. Hemos invertido 57 horas solamente compartiendo todo el libro de Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Ahora comenzamos sesión 58, ¿con qué? Comenzando con el estudio de Romanos capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, y nosotros vamos a enfocarnos en esta sección que va a ser versículo 1 al 8. Versículo 1 al 8, y ya sabemos dónde vamos a comenzar nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en capítulo 3.
de Romanos, donde nosotros nos vamos a enfocar específicamente en los primeros 8 versículos de la palabra del Señor. Ahora, aquí esta sección de escritura, para que sepa bien, comenzando, sigue hablando sobre el pecado y la condenación. En otra palabra, pero lo habla en términos de la gran necesidad, de la gran necesidad que el mundo tiene de la justicia de Dios. El mundo tiene una tremenda necesidad, una gran necesidad de la justicia de Dios. Todos nosotros tenemos esa misma necesidad. Es aquí donde Jesús, ¿ves?, tiene un encuentro con un religioso. Nicodemo es un hombre muy estudiado, un erudito, muy educado en las cosas del Señor, y él era parte de Sanedrín. Sanedrín era el gobierno local de judíos en el concilio religioso. Estamos hablando de una persona muy, muy educada en la palabra de Dios, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, en esta sección lo que sucede es que entra un argumento. El argumento y este es el argumento del religioso, no la palabra el judío. Este judío representa a todos nosotros que somos, entre comillas, los religiosos, ¿no? Y ves, ahora aquí es el argumento del religioso, el judío, ¿ves?, contra una religión de corazón. Ahora, aquí es importante. Nosotros no estamos hablando de religiones, estamos hablando de simplemente de rituales, ceremonias, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Lo que estamos hablando aquí, ahora Jesús comienza a hacer un cambio de una religión de actividades a una religión del corazón. Ese es el punto principal aquí, y dentro de este punto principal hay un sinfín de subpuntos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? O en otra palabra, ¿qué ventaja tiene el religioso? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Note estos versículos están formados en preguntas, ¿no? Y dice en versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo, mira, aquí está hablando. Y dice: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que venga bienes? Ahora, en esta sección es donde Pablo comienza a desarrollar, destacar, desempacar, ¿no?, este mismo asunto, esta misma idea que Jesús estaba haciendo con este fariseo Nicodemo en Juan capítulo 3. Hay muchas similitudes entre Romanos capítulo 3 y Juan capítulo 3. Ahora, vamos a leerlo en la versión católica, los primeros 8 versículos, y note bien lo que dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 3. Dice: por tanto, por tanto, ¿es en algo superior el judío, el religioso? ¿Tiene alguna utilidad el estar circuncidado? Mucha en todos los sentidos. En primer lugar, porque a ellos les fueron confiadas las promesas de Dios, que algunos no creyeron. Dice: ¿y qué? ¿Acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, y aunque todo hombre sea mentiroso, ya lo dice la Escritura: tus palabras mostrarán que eres fiel y triunfarás cuando seas juzgado. Pues, si nuestra maldad sirve para demostrar la fuerza salvadora de Dios, ¿no deberíamos decir, hablando a lo humano, que Dios es injusto a descargar su ira sobre nosotros?
De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y si mi mentira sirve para resaltar y glorificar a la verdad de Dios, ¿por qué habrá que hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniadores dicen que yo enseño, bien merecida tiene caos, dice, tienen esos tales sus condenación. Ahora, el lenguaje aquí, no es un lenguaje típicamente que nosotros utilizamos hablando uno con los otros en las calles, ¿no? Y la verdad que tampoco no es un lenguaje que nosotros nos acostumbramos a utilizar aún sentados en las bancas de las iglesias, ¿no? Pero si nosotros queremos entender que la palabra del Señor, ¿no?, habla de unos conceptos aquí, y estos conceptos son importantes si vamos a establecer el fundamento aquí del antiguo, de los primeros 8 versículos, comenzando para darle apertura al libro de Romanos capítulo 3. Ahora, en esta introducción hoy día, lo que quiero hacer es hablar que Pablo ha dicho que no hay diferencia entre judío y gentil, entre los religiosos y aquellos que no conocían nada de la palabra de Dios, entre el religioso y los demás hombres. Es que esto es lo que él está diciendo. Muchas veces aquellos que asisten a la iglesia, y gloria a Dios que van a la iglesia y todas esas cosas son buenas, ahora la pregunta es si es que ellos están viviendo la palabra de Dios. No es solamente asistir a una iglesia, la cosa es vivir la palabra. Esta es la parte más importante sobre todo. Pero el énfasis ha sido aquí en capítulo 1 de Romanos, en capítulo 2 de Romanos, ¿no? Y ahora entramos en capítulo 3 de Romanos, ¿no? Es que Pablo está hablando que no hay ninguna diferencia entre el judío y el gentil. Ahora, el judío representa el hombre religioso, ¿no? Ahora, el judío era el único que había recibido la promesa de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿ves? Era el único pueblo escogido, que había recibido la palabra. Todo en la historia de la humanidad, ahora todos los demás hombres en esta tierra fueron considerados y son considerados gentiles, en otra palabra, gente que no son judíos. Ahora, si nosotros lo ponemos en el contexto moderno o postmoderno, hoy en nuestra época, estamos hablando de aquellos que tienen la palabra. Ahora, no sé si se recuerdan, hace un tiempo atrás yo había hecho una declaración. Y esta es la declaración. Y quiero que lo sepa bien. Es esto. La primera religión debajo de la sombra de Jehová Dios, ¿no?, es el judaísmo, ¿no? De ahí, hablando de nosotros, tenemos que debajo de esa sombra nace el judaísmo, cuando Dios escoge su pueblo. De ahí brota y nace lo que nosotros conocemos como el catolicismo romano, ¿no? La Iglesia Católica Romana, ¿no? Ahora, y de ahí nace ¿qué? De ahí nace, ¿ves?, lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Tenemos el abuelo, el padre y el nieto, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos. Y la gente no entiende eso. Nosotros salimos de la misma rama, del mismo árbol, ¿no? Son los judíos, catolicismo romanos y el cristianismo. Todo sale de esa misma rama, ¿no? Ahora, en esa rama, ¿no?, es donde Pablo le está dando duro en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que él dice que no hay ninguna diferencia entre el judío y el gentil, entre religioso y los que no son religiosos en las cosas de Dios. Ahora, él está llamando la atención. La atención a aquellos que dicen, bueno, yo conozco la palabra, yo voy a la iglesia, y no, una vez más, por favor, no importa si tú hablando que tú vas a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, estos argumentos no tienen sentido, pero la gente lo hace, y la mayor parte lo hacen simplemente por, ignorancia, y debajo de esa ignorancia es su tradición, cultura. Bueno. Y lo que Pablo está haciendo énfasis aquí es que todos los hombres, ¿no?, están delante de Dios culpables de pecado y condenados.
todos los hombres. Ahora, a este punto precisamente, Pablo imagina al religioso viendo exactamente lo que está diciendo. Que por fin las escamas están cayendo de los ojos del religioso y él ve, wow, quizás yo no ando muy bien. Quizás yo tengo que enderezar unas cosas, ¿no? El religioso también ve el tremendo peso del argumento Pablo, ¿no? Por eso se esfuerza por contradecir a Pablo con 3 argumentos. Argumentos hechos frecuentemente por los religiosos cristianos y por los miembros de la iglesia que profesan a Cristo y asisten a la iglesia solo para satisfacer sus conciencias. ¿Escucharon bien? Ahora, Pablo va a enfrentar aquí aquellos que simplemente son religiosos. Creen que son mejor que los demás simplemente porque asisten a la iglesia. De vez en cuando abre la Biblia. De vez en cuando, ¿no? Son muy fiel a su iglesia. ¿Eh? Mira bien. Y yo me recuerdo muy bien. Yo en nuestro hogar, en nuestra casa, nosotros fuimos criados católicos romanos, ¿no? Y la única vez, ahora mis padres nunca fueron a la iglesia, no mandaban a la iglesia, pues ellos no iban, ellos no asistían. Que es bien típico, ¿no? Pero me recuerdo que cuando sí iban a la iglesia era simplemente para 5 ocasiones. Durante 365 días del año, ¿no? 52 semanas en el año, solamente asistían en 5 ocasiones. De haber Navidad, la Pascua, un bautismo, una boda y un entierro. Un entierro, una boda, un bautismo, la Pascua y Navidad. Aparte de eso, nunca traspasaron, nunca entraron por la puerta de la iglesia, pero eran súper católicos. Eran los mejores de los mejores. Este es el mismo problema con muchos, entre comillas, cristianos. Dice, yo soy cristiano. Yo soy presbiteriano, luterano, bautista, qué sé yo. Y dice, y aparecen cuando en la iglesia, deja ver, Navidad, la Pascua, un bautismo, ¿no? Una boda y un entierro. Los dos andan igual. Y los dos grupos andan juzgando a los demás porque se creen que ellos son los súper espirituales. Es aquí donde Pablo comienza a darle las cachetadas, las bofetadas, los coscorrones, ¿no? Los cocotazos, ¿no? Las pataladas a los religiosos, ¿no? Y yo estoy más que convencido que ahí donde está la mayor parte de nuestra audiencia. Mira bien. Y lo que vamos a hacer aquí, yo quiero hacer lo que quiero hacer aquí es repartir esta sección de escritura, ¿no? En 3 puntos principales. Y este va a ser el bosquejo nuestro con que nosotros vamos a comenzar a desempacar estos primeros 8 versículos en Romanos capítulo 3. Punto número 1. Y lo quiero hacer en forma de pregunta. Mira. Pero 1. ¿Qué provecho hay en ser judío, un religioso, en ser circuncidado o bautizado? ¿Escuchar bien? Los 3 puntos en nuestro bosquejo van a ser preguntas. Y vamos a contestar y vamos a responder a estas preguntas. Punto número 1. ¿Qué provecho hay en ser judío, un religioso, ser circuncidado o bautizado? Y eso lo vamos a detallar en versículo 1 y 2, aquí en capítulo 3 de Romanos. Punto número 2, ¿no? La incredulidad. ¿Hace nula la promesa de Dios? ¿Hace a Dios mentiroso? La incredulidad. ¿Hace nula la promesa de Dios? ¿Hace a Dios mentiroso? Esta es en forma de pregunta. Y eso lo vamos a detallar en versículos 3 y 4 aquí en Romanos capítulo 3. Y luego el tercer punto o la tercera pregunta ¿es Dios injusto si se venga? ¿Es Dios injusto si se venga?
Y ahí vamos a tratarlo en detalle, versículos 5, 6, 7 y 8. Vamos a comenzar aquí en versículo 1 y 2, por favor. Y vamos a tratar esta gran primera pregunta, hablando de la palabra de Dios, el judío, los religiosos. Y la pregunta es, ¿qué provecho hay en ser judío, un religioso, en ser circuncidado o bautizado? Ahora, tú debes tomar en cuenta esta pregunta, porque para mucha de nuestra audiencia han sido bautizados, ¿no? Especialmente si somos católicos o cristianos, ¿no? Depende cómo usted quiere dividir la cosa, ¿no? Pero ahí no está la mayor parte. ¿Y de qué te provecha? ¿De qué provecho tiene? ¿Cómo te ayuda eso cuando tú vives como un diablito toda la semana, todo el mes y todo el año? Esa es mi pregunta. Te recuerda que para la mayor parte de nuestra audiencia, ellos asisten a la iglesia, a ver, 5 veces al año. A ver, Navidad, Pascua, bautismo, ¿no? Una boda, ¿no? Y un entierro. Y ahí está. Los dos grupos andan igual. Vamos a leer. Ahora, si tú entiendes eso, ahora puede entender lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Escuche lo que dice Pablo aquí. Mira lo que él dice. Él dice esto. Él dice, que venga, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene el religioso? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿O qué aprovecha el bautismo? Versículo 2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En otra palabra, tú ya conoces la palabra, tú conoces la verdad. Ahora, el hecho que tú conoces la verdad y rechazas en ponerla en práctica, tú mismo te condenas. No es Edil Alfonso, no es este ministerio el Talmid, no es otro hombre. Ninguna persona tiene la autoridad de condenarte. Tú mismo te condenas sabiendo hacer el bien y no hacerlo para ti es que pecado. Eso es lo que dijo en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer con el judío que es simiente de Abraham? El religioso. La promesa de Dios a Abraham era su simiente. En otra palabra, la nación judía serían los hijos de Dios, porque Dios escogió a ellos. Y si un hombre nace judío en familia judía y profesa ser judío, seguidor de Dios, ¿no es acepto ante los ojos de Dios? Y si uno nace en una iglesia, en una familia cristiana, y profesa ser cristiano, seguidor de Dios, no es acepto ante los ojos de Dios. Y si uno nace en un hogar católico y profesa ser católico, seguidor de Dios, no es acepto ante los ojos de Dios. ¿Está agarrando la idea ahora? Si no, entonces, ¿qué? ¿Qué provecho hay en ser judío profesante? ¿Qué provecho hay en ser católico profesante? ¿Qué provecho hay en ser cristiano profesante? Un seguidor de Dios. ¿De qué provecho hay? ¿Estás diciendo que no hay ventajas en ser judío o hijo de Abraham? ¿No hay ventaja en ser católico o cristiano? No hay ventaja. En otra palabra, la aplicación de este pasaje tiene que ver con todo hombre. Si un hombre nace judío o cristiano o católico, la nacionalidad o de la nacionalidad correcta. Si nace en una familia judía o cristiana o católica, la herencia correcta. Si un hombre reclama ser religioso judío o religioso cristiano o religioso católico y todavía no es aceptable ante los ojos de Dios, ¿qué provecho hay en ser religioso? Esa es la pregunta. Yo quiero que usted mantenga aquí enfrente esa pregunta. Porque la respuesta que da Pablo, la respuesta de Pablo es sencilla. Las ventajas son grandes. Las ventajas son grandes. El judío, el católico, el cristiano ha sido altamente privilegiados
especialmente en que Dios les ha encomendado su palabra. Dios les encomendó a nosotros, judío, católico, cristiano, la palabra de Dios. Ahora, con eso conlleva ¿qué? Una tremenda responsabilidad. Permíteme, una vez más, lo que dice aquí en versículo 2, Romanos capítulo 3, dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada que la palabra de Dios. Ahora, tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios por la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Tú crees que Dios va a ignorar el hecho que te ha entregado la palabra? No es para colectar polvo en la instantaría, ¿no? Ahí no es eso. El propósito es leer, estudiarla y ponerla en práctica. Permíteme, mira lo que dice en Romanos capítulo 9. O sea, abre su Biblia en Romanos capítulo 9. Y en Romanos capítulo 9, yo quiero que tú veas aquí en versículo 4 y 5. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Mira lo que dice. Dice, ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción y la gloria, y el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Y de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, si vino Cristo, el cual Dios es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y lo que Pablo está haciendo es, está hablando que tienen que, ¿qué es lo que estos tres grupos tienen? Judíos, católicos y cristianos. ¿Qué es lo que tienen? Y nos peleamos unos entre los otros, ¿no? Los judíos con los católicos con los cristianos con los judíos, los cristianos con los católicos con los judíos, los católicos con los cristianos. Y estamos hablando del abuelo, padre y nieto. Estamos en la misma familia, pero dividido, como primos disgustados. Mira, no tiene síntoma. Mira, tienen el privilegio de poseer la palabra de Dios. Tienen el privilegio de poseer la palabra de Dios. Conlleva responsabilidad de leerla, estudiarla y ponerla en práctica. Tienen el privilegio de leer, oír, obedecer y vivir la palabra de Dios. Tienen el privilegio de vivir en una sociedad que ha sido afectada por la palabra de Dios. Y el problema es que ahora en nuestras sociedades hemos relegado la iglesia a una esquina que es una institución que no tiene ningún sentido para nosotros en nuestra época postmoderna. Esos son privilegios enormes. El hombre nacido dentro de una nación y una familia que tiene la palabra de Dios tiene todas las ventajas para acercarse a Dios y vivir para Él. En efecto, ese hombre no podría tener un privilegio mayor. Sus privilegios son tan grandes que queda sin excusa si no vive para Dios. Y ahí está el problema, que muchos de nosotros no tenemos excusa. Vamos a enfrentar una tremenda realidad delante del Señor. Cuando el día que tú y yo apartamos esta tierra, entramos directamente en la presencia de un Dios vivo y verdadero para ser juzgado. Mira, vamos a ver si podemos amplificar esto un poco más, por favor. Abre su Biblia en San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Y note lo que dice aquí. Dice lo siguiente, dice, de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Quién está hablando? Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, la frase de muerte a vida, la palabra vida está hablando, es vida eterna. Eso es lo que está hablando. No. Ahora, continuamos. Juan capítulo 6, versículo 63. Abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida eterna. Ese es lo que significa esa frase ahí, ¿no?
Juan capítulo 6, versículo 68, por favor, repito, Juan capítulo 6, versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y tú y yo corremos a quién? Vamos a hablar con todo mundo y título mundo menos con Dios. Ningún pastor, ningún sacerdote te puede ayudar cuando te encuentras culpable delante de Dios. No te puede ayudar. Porque tú le tienes que dar cuenta a Él y solamente a Él y a nadie más. ¿Me está escuchando? Mira. En el Evangelio de Juan capítulo 8, por favor, abre su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 51. Juan capítulo 8, versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¡Wow! El que guarda mi palabra nunca verá muerte. En otras palabras, no verá la muerte eterna. Ahora, tú y yo todos vamos a morir en la carne, ¿no? Y nos van a enterrar, pero vamos en la presencia del Señor. Pero aquellos que han ignorado la palabra, después de tener el privilegio de recibir la palabra, ¿no? Van a enfrentar la muerte eterna. Y eso es lo que tú no quieres. Yo te aseguro, tú no quieres eso. Mira bien. Mira, escuche bien. Juan capítulo 15, so abre su Biblia en Juan capítulo 15, versículo 3, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3, y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú me dices que eres un creyente verdadero. Tú me dices que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Tú me dices que tú has sido bautizado. Tú me dices que tú eres esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Lo siguiente, en otra palabra, tú me estás diciendo, yo he sido limpiado por la palabra. Y luego tú la ignoras y la andas pisoteando. La ha regalado relegada a una esquina ahí para quedarse colectando polvo. Ok. ¿Qué te puedo decir? Pero tú vas a tener que dar cuentas a Dios por esa actitud en cuanto tú andas desarrollando. Mira bien, Juan capítulo 20, versículo 31. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Por esta razón, estas han sido escritas, ¿para qué? Para que creáis que Jesucristo, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Ese es el punto, para que tengáis vida eterna en su nombre. Este es el punto aquí. Tú y yo tenemos que reconocer que tú y yo vamos a tener que darle cuentas al Señor. ¿Cómo es que usted pretende de responderle a Dios cuando Él te va a enfrentar en el día del juicio? Sabiendo hacer bien y no hacerlo es un pecado. Teniendo la palabra del Señor y no cumplir con ella, ¿qué posiblemente usted le puede decir a Dios? Nada que tiene sentido. Escuchen lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice esto, porque las cosas que se escribieron antes, escuche bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza está en la palabra del Señor. No, con todo respeto, no está en otra cosa. Mira, en el libro de Efesios capítulo 5, escuche bien lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. Así somos santificados por la palabra, no con los sentimientos de un sacerdote, no de los sentimientos de un pastor, no los sentimientos de un hermano, una hermana, no, es la palabra. Yo no estoy menospreciando al pastor, yo no estoy menospreciando al sacerdote, no estoy menospreciando al hermano o a la hermana. Lo que quiero hacer es enfatizar que es la palabra, que tú y yo tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Permíteme, abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1.
Y en 1 Pedro capítulo 1, escúcheme lo que dice versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por eso solamente viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. La primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 13. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A través de la palabra es que conocemos al Hijo de Dios. Abre su Biblia en Salmo 119. Salmo 119. Y escuche bien lo que dice versículo 9. Salmo 119, versículo 9 dice esto. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra, con ponerla en práctica, obedecerla, vivirla. Este es el punto aquí. ¿Por qué tú crees que hemos invertido 57 horas? Porque cada programa son 50 minutos. ¿Verdad? Básicamente 50 horas, 57 horas, y ahora estamos en la sesión 58, dándole esto duro. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido indiferente a la palabra. Bueno, está bien, es su decisión. Una vez más, no importa si estamos hablando con el judío, o con el católico, o con el cristiano, vamos a tener que enfrentar a un Dios vivo. Esa es la realidad. Vamos a enfrentar un Dios vivo. Y en ese día, ¿cuál va a ser tu razón? ¿Qué excusa tú crees que tú posiblemente le puedes compartir a Dios? Bueno, que tú no entiendes. Yo estaba molesto con este judío, estaba molesto con este cristiano, yo estaba molesto con este católico. Y por esa razón yo no. Eso no tiene sentido. En ningún sentido tú vas a poder responderle a Dios. Mira, aquí, en Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 6, escuche bien lo que dice el versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mire, está hablando de la palabra, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La palabra y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Esta es la palabra. Teniendo todas las respuestas posiblemente que tú y yo necesitamos en esta tierra, acudimos a todo menos la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 34. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice esto, dice, y la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Wow. Y la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Cuánto nosotros estamos viviendo? Por toda parte de Latinoamérica, de la parte norte, en Norteamérica, que es Canadá, los Estados Unidos, ¿no? Y México es la parte de Norteamérica, ¿no? Y estamos enfrentando, ¿qué? Un sinfín, una sociedad que está en decadencia, se está en decline, está cayéndose, se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque ha rechazado la palabra. Ahora, mira lo que está pasando en Centroamérica. Igual, mira lo que está pasando en el Caribe, igual, mira lo que está pasando en Sudamérica, igual, andamos mal. Pero como andar mal es tan normal, ya no nos molesta a nosotros. Nosotros nos unimos en el mismo camino, entramos en el mismo barco. ¿Por qué? Porque culturalmente el mal y lo mal es normal, es aceptable. Es como la idea de la idea de que, bueno, todo el mundo lo está haciendo, nosotros estamos bien, estamos chévere. No, hombre, se nos olvida que nosotros no vamos a ser juzgados culturalmente, nosotros no vamos a ser juzgados corporalmente, vamos a ser juzgados individualmente. A mí no me importa lo que mi pueblo está haciendo.
yo sé que tengo que responderle a un Dios vivo. Un Dios vivo. Mira, vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Porque yo quiero que entrar aquí vamos a aprovechar. Mira, vamos a aprovechar y hablar aquí del religioso. Ahora, ¿y por qué tomamos el tiempo de hacer eso? Porque la mayor parte de nuestra gente son religiosos. Esa es la razón. Porque la mayor parte de nuestra gente son religiosos. Y ellos creen que todo está bien. Que todo está chévere. Ahora escuche, este mismo Pablo que ahora que él nos ha dado duro en capítulo 1, nos dio duro en capítulo 2 y ahora nos está dando duro otra vez en capítulo 3. ¿Con qué? Para despertarnos de la realidad, de las mentiras que hemos abrazado, las mentiras que hemos incorporado, las mentiras que que nosotros mismos nos hemos convencido que estamos bien, cuando no estamos bien, estamos mal. Regrese conmigo, por favor, en Romanos capítulo 2, mira lo que dice el versículo 17 hasta 29. 17 hasta 29, por favor, regresamos juntos, mira lo que dice. Pero si tú que llevas el nombre de judío, de religioso, católico, cristiano, y te apoyas en la ley, en la palabra, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, por la palabra de Dios, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, de la palabra, violando la ley, la palabra, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los religiosos. Tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la palabra, la ley. Pero si eres transgresor de la ley, de la palabra, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Tu bautismo se ha vuelto en falta de bautismo. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, el que no ha sido bautizado, ¿no se considera incircuncisión como circuncisión? ¿Cómo es posible que tú, que siendo bautizado, no cumple con la palabra? Uno que no ha sido bautizado, él cumple con la palabra. ¿De qué vale tu bautismo? Versículo 27. Y el que es físicamente incircunciso, guarda la ley, no te juzgará a ti, y aunque tiene la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque no es judío porque no es judío, o por decirlo así, porque no es un creyente verdadero, el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, y la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de quién, de Dios. O sea, ahora, ¿de qué estaba hablando él? De la misma cosa que él está hablando en Romanos capítulo 1, la misma cosa que ahora está hablando en Romanos capítulo 3, pero mira, y ahora aquí, cuando él habla de los religiosos, religioso es una persona interesada en la religión y que profesa la religión. Ese es un religioso. Debido al extremado interés de los judíos en la religión, fueron considerados como la personificación de religiosos. Es igual como los cristianos hoy día y los católicos hoy día. Y sin embargo se considera que la mayor parte de la gente es religiosa. Profesa alguna religión sin distinción de nacionalidad. Por lo tanto, se puede llamar religiosa a la mayor parte de la gente en cuanto nosotros nos estamos dirigiendo aquí en nuestra audiencia, sea por radio o por las redes sociales o la televisión. Son religiosos, simplemente. ¿Cuántos de nosotros estamos sentados en las bancas de la iglesia solamente para asistir? La única razón por que asistimos es para calentar las bancas y nada más. Me siento bien. Fui a la iglesia. Aunque yo vivo como un diablito, pero me siento bien porque fui a la iglesia. Mira,
¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando que hay dos clases de religiosos? Hay dos clases de religiosos. Uno, están los que sienten que son bastante buenos. El primer grupo están los que sienten que son bastante buenos ante Dios como son y están haciendo el bien en cantidad suficiente para que Dios los acepte. Ahí está mucha gente. Ahí está mucha gente. No pueden creer que Dios los vaya a rechazar cuando se vean las caras, cuando se vean a las caras con Él. Es verdad que hacen algunas cosas malas, pero no tan malas. No tantas para que Dios los rechace y los condene por toda la eternidad. Ellos están convencidos de eso. Súper convencidos de eso. Son personas que viven según sus deseos. Adoran a Dios solamente en cantidad suficiente para satisfacer sus conciencias. La inmensa mayoría de las personas están en esta clase de justicia propia. Mira, yo tengo la oportunidad de hablar con muchos pastores y he tenido el privilegio de hablar con muchos sacerdotes igual. Y los dos me dicen la misma cosa. Se ponen en la plataforma detrás del púlpito, comparten la palabra, pero ellos pueden ver en su audiencia, sentado enfrente de ellos, una bola de religiosos y nada más. Y nada más. Y es una frustración de parte de los pastores y los sacerdotes cuando hablo con ellos, que dicen, y saben que andan mal, por el hecho que vinieron por 20 minutos, 30 minutos, una hora para calentar la banca, creen que ellos andan bien con el Señor. Pocos hombres creen que serán rechazados por Dios y que se le negará la entrada al cielo. Muy pocos. Piensen que tienen suficiente bondad para ser aceptados por Dios. Ellos están convencidos de eso. Pero se nos olvida que nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos en la condición que nosotros nos encontramos. Mira, la Biblia es bien clara quién es el que salva. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él ya ha hecho. Mira, en el libro de Tito, por favor, te lo voy a mostrar. Abre sus Biblias en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Y mira lo que dice la palabra. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 6, por favor. Abre sus Biblias. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Wow. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, en Proverbios capítulo 20, versículo 6, ¿quién lo hallará? Proverbios capítulo 30, versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Mira lo que dice aquí. Dice, hay generación limpia en su propia opinión. Yo estoy bien, tú estás bien, estamos bien. Ese es el juego que tenemos. Versículo 12, Proverbios capítulo 30 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Yo no hallo qué decirte. Yo voy a seguir orando, intercediendo por tu alma. ¿Por qué? Porque tú necesitas lo que tú no reconoces que te necesitas. Tú necesitas el amor, la misericordia y la gracia y el perdón del Señor. Pero como tú te ves tan limpio y lo demás tú lo ves que ellos tienen una peste que tú no tienes, tú crees que por tu propio mérito tú andas bien, cuando tú no andas bien, andas ciego y sordo y necio
La necedad te ha dominado y te va a llevar a pique donde tú no quieres llegar. Este es el momento que tú tienes que arrepentirse y reconocer que sin Él tú vas a terminar absolutamente